Continuamos con la poesía lírica, la que encontramos en el libro de los Salmos, esa poesía extraordinaria, esa poesía del cual podemos aprender tantas verdades de nuestro Dios. Otro de los salmos que ha sido de mucha bendición para el pueblo de Dios es el Salmo 34. En el Salmo 34 encontramos cantidad de promesas desde el primer versículo hasta el último versículo. Expresiones, por ejemplo, cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Donde ahí se rescata una de las enseñanzas del Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová no correspondía a la angeliología bíblica, sino que el ángel de Jehová correspondía a una manifestación de Cristo antes de su encarnación, lo que se le conoce en la teología sistemática como la preexistencia de Cristo allá en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre que aparece el término ángel de Jehová, no es uno más de la angeliología bíblica, sino que aparecía rodeado de poder, además aparecía recibiendo adoración de aquellos que se acercaban, y casi siempre que aparece de una manera sobrenatural, muy diferente al resto de la angeliología bíblica. Entonces, cuando el Salmo 34 nos hace esa referencia poética sobre el ángel de Jehová, es rescatando una de las enseñanzas antiguo testamentarias sobre la preexistencia de Cristo. Además, en el resto del Salmo aparecen declaraciones tan preciosas que hasta el día de hoy han bendecido al pueblo de Dios y seguirán bendiciendo al pueblo de Dios, como por ejemplo cuando dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Declaraciones que hemos utilizado en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos difíciles del cristianismo. Aún es más, la iglesia primitiva cantaba esas declaraciones cuando estaban siendo perseguidos y muchos de ellos siendo lanzados a las piedras y muchos de ellos siendo asesinados por el imperio de Roma por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y repetían esos salmos y cantaban esos salmos cuando estaban esperando ser decapitados por causa del testimonio de Cristo. Entonces, cuando el Salmo 34 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, sigue siendo una de las declaraciones y de las promesas tan extraordinarias contenidas en el libro de los Salmos. Por lo tanto, amado oyente, usted puede ser bendecido a través de la lectura del Salmo 34. Puede recibir mucha edificación espiritual, además hay mucha teología y hay muchas profundidades de Dios en el Salmo 34. Y luego tenemos el Salmo 51, que es el Salmo donde David se humilla delante de Dios, reconoce su pecado y confiesa su pecado delante de Dios. Ese Salmo corresponde al momento en que David reconoce que ha quebrantado la palabra de Dios y corresponde a un momento histórico en la vida de David en la cual él sabía que había violado la regla que Dios ha establecido y humillado delante de Dios viene y confiesa su pecado. Es por eso que el Salmo 91, que se le conoce como el Salmo penitente, el Salmo de confesión de pecado, es donde David está reconociendo en aquel momento de la historia, ya cuando era rey de Israel, que ha pecado y que necesita la limpieza de nuestro Dios. Y también vemos cómo la misericordia de Dios se le extiende ya al rey David, porque ya ahí ya estaba en el reinado y está confesando el pecado que había cometido de haber tomado a la mujer que no le correspondía. Por lo tanto, el Salmo 51 seguirá siendo también para nosotros los cristianos ahora un salmo de confesión, de arrepentimiento, un salmo penitente que podemos utilizarlo cada vez que quebrantamos la palabra de Dios. Si usted está sintiendo en este momento que le ha fallado a Dios, recurra al Salmo 51, confiese sus pecados, seguimos adelante y de esa manera entonces va a poder recibir el perdón de Dios, así como lo recibió David. Continuaremos siempre con nuestra serie sobre la poesía hebrea, esperando que esté edificando nuestras vidas espirituales.